Lunes 3 de febrero de 2025, amigas y amigos televidentes, muy buenos días y excelente inicio de semana. Gracias por acompañarnos en su espacio de entrevistas y opinión a fondo. Recuerde que usted también puede seguirnos en nuestra página web www.gamavision.com.es y en nuestro canal de YouTube, gamavision.ecuador. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos. Asimismo, también recibimos en nuestro espacio esta mañana, le damos la cordial bienvenida a Leonardo Intriago, analista político, con quien analizaremos las proyecciones electorales, las encuestas de intención de voto de las candidaturas presidenciales en estas elecciones generales 2025. Además, también vamos a abordar la visita de Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano que estuvo acá en Quito. Recordemos que Edmundo González Urrutia es reconocido por Ecuador y otros países de la región como presidente electo de Venezuela, aunque el Consejo Electoral de ese país proclamó presidente a Nicolás Maduro en medio de duros cuestionamientos de un fraude electoral. Muy buenos días, analista, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Anaís. Buenos días y feliz inicio de semana a toda la audiencia de este importante informativo. Iniciemos primero con la visita de Edmundo González Urrutia. ¿Cómo interpretar esa visita acá en nuestro país y que fue recibido por el presidente Daniel Noboa así? Importante la visita de un presidente electo democráticamente que por cuestiones que ya el mundo las conoce no puede tomar posesión en su país, puesto que sabemos que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro no ha permitido que prime la democracia. Y es importante porque Ecuador reafirma ese apoyo y ese reconocimiento a un presidente, insisto, electo democráticamente, que además ha sido reconocido por el Parlamento Europeo, por el gobierno de los Estados Unidos y por un centenar de países. Y en ese contexto, el presidente electo Edmundo González está haciendo un recorrido o ha hecho un recorrido en varios países de la región para precisamente recibir ese respaldo. Es muy importante, sobre todo por la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que se encuentran en América Latina y el Caribe, que es fundamental tener esa cercanía con el presidente al que la gran mayoría eligió. Y en nuestro país también. Y eso también determina esa, digamos, esa visión que tiene el presidente Daniel Noboa de estar del lado de la democracia. Ahora bien, también, bueno, se habla mucho dentro de la opinión pública que fue alguna estrategia o acción también del presidente Daniel Noboa Sin en medio de esta campaña electoral, porque a este recibimiento de Edmundo González Urrutia también él invitó a autoridades electas acá del país, por ejemplo, prefectas de Pichincha, de Guayas y también alcaldes de Quito y Guayaquil del correísmo que ellos no aceptaron la invitación. Bueno, hay que comprender que no se trata mucho de los contextos ideológicos, sino de principios también, los principios democráticos que están en juego hoy en la región. Y entender que esta invitación a un almuerzo de trabajo con el presidente electo tenía el objetivo de que asistan los prefectos y alcaldes de las provincias y ciudades más grandes del Ecuador, pero además donde se concentra la mayor cantidad de ciudadanos venezolanos que salieron de su país a causa de la dictadura de Nicolás Maduro, y era importante que puedan ellos contarle al presidente electo qué acciones se están desarrollando en función de esta población migratoria. Hay quienes lo miran como una jugada estratégica política. Estamos en un contexto político, pero más allá del contexto es entender también y definir esas posturas de dos modelos que hoy están en juego de gobierno y que la gente también tiene que empezar a identificar qué modelo de gobierno quieren ellos para los próximos 4 años. Aquellos que reconocen a Maduro o aquellos que están del lado del espíritu democrático que se reafirmó en las urnas con la victoria de Edmundo González. Es decir, que estas autoridades del correísmo que no participaron en esta invitación están reconociendo a Nicolás Maduro. Bueno, no necesariamente tienen que hacerlo, tienen que difundirlo con tanta precisión, pero sus actos
ya evidencian esa sintonía y esa simpatía que tienen con Nicolás Maduro. Efectivamente, coincidencialmente, estas cuatro autoridades responden a la Revolución Ciudadana y coincidencialmente ninguno aceptó. Enviaron cartas explicando las razones por las cuales no irían, pero además también en esas cartas ni siquiera lo nombraban al presidente electo de Venezuela. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, lo que pasó en el Consejo Municipal de Quito, del municipio de Quito, en el que se abstuvieron para declararlo a él huésped ilustre, y también esa suspensión de la sesión de la Asamblea Nacional en la que se iba a votar para darle ese reconocimiento al presidente electo venezolano. Así que ahí hay muchas coincidencias que la gente las identifica y la gente empezará a comprender qué está sucediendo e insisto, y en este contexto electoral, decidir por quién quieren que los gobierne en los próximos años. Ahora bien, Leonardo, por ejemplo, estos acuerdos entre Edmundo González Urrutia y el presidente Daniel Noboa Sin, ¿cuáles serían esos alcances también, por ejemplo, en materia de defensa de la democracia, de la seguridad ciudadana, de que se habló dentro de esa reunión? Es clave empezar a estrechar estas alianzas entre los jefes de Estado, sobre todo para comprender que estamos en el camino, en la misma sintonía política, por ejemplo, declarar a esta banda criminal del Tren de Aragua como grupo terrorista, aquellos que están en el Ecuador, realizar alianzas, convenios en esa lucha contra la corrupción y la transparencia. Eso es importante porque nos permite caminar también en este nuevo momento que vive también la región, y es tan importante estar unidos los países para trabajar con una sociedad que ha migrado muchísimo y que hoy por hoy los acogemos como ciudadanos, ya muchos ya son prácticamente ecuatorianos, y en esa alianza es importante estos acuerdos que llegó el presidente Daniel Noboa con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Ahora, cambiando de tema ya en el plano electoral que nos encontramos acá en el país, también analista, por ejemplo, hasta el 30 de enero la ley permitía difundir pronósticos electorales. ¿Habrá segunda vuelta en el país? Hay dos dos relatos que se han venido gestionando en esta atmósfera electoral que vivimos en el Ecuador, y es que en primera instancia, al principio se pensaba que post-debate habría una posibilidad, una tercera vía o un outsider, lo cual, más allá de algunos repuntes que tuvieron otros candidatos, no alcanza para pensar hoy, prácticamente a días, ya esta semana de la elección, empezar en esa alternativa. Hay una extrapolarización, un fenómeno interesante que hay que estudiarlo en el futuro para evitar que suceda también ese tipo de comportamientos políticos, y esa polarización que ha puesto a lo largo del tiempo en las encuestas tanto a Daniel Noboa como candidato en el primer lugar en las encuestas y en segundo lugar a Luisa González en la gran mayoría de las encuestadoras, o al menos las que han venido siguiendo el pulso con los diferentes estudios a estos dos actores políticos, y en ese momento se hablaba de que prácticamente pasaban a la segunda vuelta. Hoy hay un discurso que también se está afianzando porque también nace de resultados de encuestadoras como Informe Confidencial, como Ipsos, que en sus datos en votos válidos le da esa posibilidad, le abre esa posibilidad hoy al candidato presidente Daniel Noboa de ganar en primera vuelta, alcanzando el 40% del 40% de votos, o sacarle 10 puntos de diferencia a su inmediata seguidora. Es decir, no lo digo yo, no lo dice usted, lo dicen los datos que nos han facilitado estas encuestadoras, y sobre todo encuestadoras que han tenido una larga trayectoria. Hablamos de Informe Confidencial, que tiene muchos años en este oficio, y no solo en Ecuador, sino en América Latina, y que eso garantiza de alguna manera esa cercanía a esos datos. Otra encuesta como Comunicaliza, que ha venido también realizando varios estudios y publicando varios estudios ya durante varios meses,
ha mantenido esa tendencia en ese comportamiento ciudadano en el que en primer lugar ha estado Daniel Noboa y en segundo lugar Luisa González. Y según los datos que expuso Comunicaliza, Daniel Noboa incluso estaría a poco o nada de incluso ganar en primera vuelta. Así que ese es el nuevo relato que se da a partir de estas encuestas. Vamos a ver qué sucede el día domingo, porque también hay que comprender cómo se comporta el ciudadano al momento de elegir a su presidente. Y el volumen también de los electores indecisos que existe también y que es mayoritario o ya ha reducido. Según los datos que nos han proporcionado estas encuestadoras, sobre todo la de Comunicaliza, se ha reducido mucho el número de indecisos. ¿Después del debate? Después del debate se redujo, algunos se fueron migrando, algunos candidatos. Había también un voto anticorreísta que también empezó a migrar por algunos candidatos, pero que los captó más Daniel Noboa. Y al final veamos qué sucede con el voto reflexivo y el voto útil, es decir, ese voto de que finalmente si va a ser útil, debería ser, si yo soy un voto anticorreísta o el ciudadano el voto anticorreísta, probablemente ese voto se mueva por el candidato que tenga mayores opciones de ganar. Ese es otro panorama que se podría visibilizar. Y otro escenario también que hablan algunos expertos es, por ejemplo, que podría darse una sorpresa, porque estas encuestadoras también en los últimos comicios electorales han fallado, han errado también. Las encuestas son fotografías de una realidad, de esa temporalidad. En política todo podría pasar. El ciudadano vota por emociones, vota también con mucha desinformación por la sobrecarga de propuestas o de ofertas políticas de los candidatos. Hoy vemos son casi 2.220 candidatos en total que el ciudadano tiene que elegir. Tenemos una sobrecarga de candidatos que al final el ciudadano lo puede llevar a elegir en ese momento. Pero los estudios que ha realizado las diferentes encuestas dan cuenta de que hay una tendencia que se mantiene, y esa tendencia es en primer lugar a Daniel Noboa y en un segundo lugar a Luisa González. Ahora, en esta semana, pues en estos pocos días que quedan, dependerá mucho de la estrategia que apliquen los equipos de campaña con sus candidatos para ese remate final y ver qué sucede el día domingo. Pero la fotografía que se ha repetido durante varios meses nos da cuenta de que hay una tendencia que está bastante clara. ¿Y quién se ubicaría en el tercer lugar? Bueno, después del debate, automáticamente y por ese protagonismo que tuvo, con ese careo que tuvo Andrea González con Luisa González, a ella prácticamente subió a ese tercer lugar, incluso en las encuestas, en la gran cantidad de encuestadoras aparece en tercer lugar, con un 5%, entre 4 y 6%. Interesante. Subió después del Subió debate. porque no llegaba ni al 2%, eso fue muy, muy interesante. Lo desplaza a Leonidas Issa y también aparece Jimmy Jairala en un poquito más atrás. Después, hacia atrás, la gran cantidad de candidatos no llegan ni al 1%, lo cual nos lleva a reflexionar a otro camino, que es un desafío que tendrá la nueva Asamblea Nacional también, y es buscar esa reforma integral al Código de la Democracia para evitar justamente esta gran cantidad de partidos políticos y de candidatos que al final lo que provocan es una confusión al ciudadano. Y estas encuestas también le darían un buen número de asambleístas al movimiento oficialista. Según los datos de Comunicaliza, por ejemplo, en su última encuesta, refleja que hay una superioridad incluso en asambleístas de ADN sobre la Revolución Ciudadana, lo cual es interesante esa lectura o ese comportamiento del electorado del universo que fue encuestado, porque estamos hablando de un movimiento que ya es una fuerza política y que podría convertirse en la primera fuerza política en el Ecuador, con solo 14 meses de vida de un movimiento que cada vez se cristaliza más, trabaja en sus estructuras, tendrá mucho todavía que hacer, tiene tiempo para hacerlo, pero ha demostrado que con trabajo y con una nueva y aupándose a esta nueva forma de hacer política, ha logrado un repunte sustancial, y la información que arroja
Comunicaliza lo pone como la primera fuerza y con la mayor cantidad de asambleístas. Lo cual, si se da ese escenario, digamos, en el escenario de estas encuestas, con un ejecutivo y una asamblea con la misma tendencia política, va a facilitar mucho esa gobernabilidad tan necesaria en el Ecuador y tan esquiva que ha sido en los últimos años por esta pugna de poderes ideológicos que al final terminan retrocediendo y obstaculizando el desarrollo del país y sobre todo el interés ciudadano. Gracias por acompañarnos. Estaremos solo ahora pendientes de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Así es, estaremos pendientes de lo que sucede este domingo.